Ok, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video. En esta ocasión quería hacer un review de este vlogging case para tu GoPro Hero 7. Y quédate hasta el final del video y te diré cómo tú te puedes ganar uno de estos. Si tú eres dueño de la GoPro 5, 6 o inclusive la 7, te has dado cuenta de que el audio es pésimo. Yo estaba intentando varios micrófonos y cómo poder hacer que el audio suene mejor. De hecho, venden un pequeño adaptador. Este pequeño adaptador te permite conectar cualquier micrófono a tu GoPro. Pero el único problema es de que tú tienes que andar con este adaptador en todas partes, así, de esta manera. Entonces es demasiado desordenado y cuando tú andas caminando en la calle o andas tomando un video, esto es muy molestoso, inclusive puede dañar las partes internas de tu GoPro. Todos sabemos que las GoPro son excelentes cámaras para el agua, son compactas. Si no tienes acceso a una cámara grande, entonces tú puedes usar una GoPro. El único problema con las GoPro es de que el audio es pésimo. No es bueno cuando hay mucho viento. Este es el adaptador hecho por GoPro. Lo he usado muchas veces cuando toco en vivo y quiero grabar directamente a la GoPro. Solamente tú conectas ahí tu micrófono o tu señal y ya inmediatamente tienes un mejor audio en tus videos. Este housing, este case es hecho por esta compañía, este es el nombre, y es para los que les gusta hacer vlogs o videos en YouTube. Así que esto es lo que podemos observar. Viene en su bolsita. Este es el housing. Tiene su tapadera de este lado, donde tú puedes meter tu GoPro. Y esto es lo que me gusta, que trae esta cajita y aquí abajo, y es donde puedes tú poner tu adaptador y todo está en un solo lugar. Otra cosa que me gusta es de que tiene esta pequeña pieza aquí que te permite levantar un poco el micrófono y así no estar en el frame de tu video. Aquí tenemos lo que es el micrófono micro hecho por Rode. Muy buen micrófono, no necesitas batería, lo único que necesitas es conectarlo a tu cámara y eso es todo. Tiene su protector para lo que es el viento. Así que vamos a armar este set. Ok, entonces vamos a armar el vlogging setup que estoy utilizando con mi GoPro Hero 7. Muy buena cámara, muy buena estabilización. Lo único que el audio no es tan bueno. Así que vamos a ver qué tal se escucha con el Rode Mic Micro. Vamos a ver. Entonces quitamos la cajita de este lado. Luego pones tu GoPro de esta forma así. Cerramos la cajita. Asegúrate de quitar la compuerta del audio a un lado de la cámara y así podamos conectar lo que es el adaptador. Luego entramos el adaptador por este lado. Primero sería lo que es el conector. Y si tú te fijas, esto se desliza y queda muy bien. Y es muy buen material, es 100% plástico, pero se siente bien sólido, se siente muy bien. Ok, entonces yo lo que hice acá es le di una pequeña vuelta y si te fijas esto queda bien de esta forma así. Y ya no tienes ese cable colgando ni el adaptador colgando, quedaría de esta forma así. Muy compacto. Ok, ahora vamos a ver el micrófono que va de esta manera así. Y ahí queda pero muy bien. Ok, tenemos lo que es el cable y este cable va a este lado aquí, y vamos a conectar este cable acá para que no nos haga ningún problema. Así tú puedes ver que todo está bien compacto, no hay ningún cable suelto, este queda aquí bien y no hay ningún problema con los cables. Ok, y ahora para lo que es el tripod, yo ordené este Joby tripod. Muy bueno, me gusta porque es bien chiquito, es compacto, lo puedes andar así en todos lados y tiene imanes aquí en la parte de abajo, lo rojo, que se puede pegar en cualquier superficie de metal. Muy bueno, se los recomiendo y creo que voy a poner los links abajo en la descripción por si los quieres ordenar de Amazon. Vamos a ver qué tal queda nuestro vlogging setup. O este puede ser si tú quieres grabar también a tu familia, a tus hijos. Esto queda
bien. Ok, so aquí tenemos lo que es el blogging setup y ahí está. Ahora solo queda salir y aprobarlo. So, me gustó mucho este case, está muy bueno. Cuando estás grabándote a ti mismo, todo está perfectamente en su posición, nada se está colgando, nada está interfiriendo con tu video. Lo que me gusta mucho es que tiene una perfecta altura aquí donde se pone el micrófono y así no, el micrófono no está en tu video, en tu frame. Muy fuerte, muy sólido, muy compacto, se siente muy bien en tus manos. El color está excelente, color negro para lo que es la GoPro negro también le va muy bien. También el precio no está tan mal, anda alrededor de los $20. Lo puedes encontrar en eBay y creo que en otras páginas también. Está a un buen precio para lo que es este housing, pero es muy buena calidad y lo que me gusta es el espacio aquí para lo que es el adaptador y el micrófono arriba que está a una perfecta altura y así no salen tus videos. Recuerda, si tú te quieres ganar uno de estos housings, uno de estos case, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y comenta abajo por qué te gustaría ganar este case y para qué lo vas a usar. Y si tú ya estás suscrito a mi canal, dale like y también comenta ahí abajo que tú podrías ser el ganador de ese housing. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.